Nos han vendido uso racional de la energía, Sí. uso racional de los recursos. Es decir, en general, como dijo Víctor hace un rato, el mercado genera una serie de términos que tratan de darle un sentido, comillas, de eficiencia y de administrar o recursos físicos o económicos o humanos, un esfuerzo X en algún escenario más o menos productivo de cualquier actividad humana. O sea, en realidad, uso racional no es otra cosa que una estrategia que intenta que alguien junte un par de sinapsis y privilegie algunos objetivos dentro de un plan estratégico que haga que nuestra práctica tenga alguna racionalidad en términos de razón y no de racionar. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, no estamos hablando de una estrategia econométrica para administrar recursos, sino estamos hablando claramente de apelar cuando sea necesario, solo cuando sea indispensable, de un modo correcto, debidamente pautado, establecido, controlado y a un precio justo, una intervención terapéutica en este caso. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo para decir es que vamos a poner en contexto esta aparente estrategia racional de uso, digamos, esta estrategia de uso racional de medicamentos y vamos a ver si eso es posible o si tiene en este momento algún sentido de reconocimiento en nuestra cultura, en este momento y en nuestra sociedad. ¿Ustedes les parece, ustedes ven mucha racionalidad en la práctica clínica? Desde el lugar que lo miren, no parece ser el caso. ¿Sí? Entonces, es difícil inscribir el uso racional de fármacos dentro de una práctica clínica que tiene algunos problemas. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de recorrer primero qué problemas tiene el contexto y qué nos ofrece este contexto para ver de qué modo podemos arrimar el bochín en términos de, bueno, podríamos hacer las cosas mejor, ¿no? De algún otro. Miren, acá les muestro lo que decía Foucault. La relación entre el saber y el poder adquiere en la medicina, ¿sí?, una ligazón muy fuerte, socialmente muy instalada, muy valorada. Estamos hablando de 1963, podría haber sido escrito esto hace 20 días. Una relación en la que entra en juego la vida y la muerte, ¿sí? Lo que nos saca de la incertidumbre es la muerte, ¿sí? Digamos, la única variable a la que nosotros vamos a referenciarnos en algún momento mal conocido, afortunadamente, ¿sí? Esta relación entre donde juega la vida y la muerte, entre ambos hay una mirada médica, ¿sí? En realidad Foucault habla de una mirada clínica, no necesariamente médica, digamos, una mirada clínica que es de interdisciplina, ¿sí?, del psicólogo, ¿sí?, del asistente, del trabajador social, del bioquímico, del bacteriólogo, digamos, porque nosotros tendemos a reproducir lo que se llama el modelo médico hegemónico, ¿no? Un médico gobernado por intereses industriales puesto en el medio de la escena. Cuando digo gobernado, digamos, voluntariamente en muchos casos y fascinado de ser gobernado de ese modo, digamos, ¿no? Estamos hablando de una complicidad explícita, no es una víctima el médico colocado ahí. Algunos no dan cuenta de eso y creen estar ocupando un lugar, en el buen sentido del término, para hacer las cosas como corresponden, pero a veces eso no se puede verificar. Entonces, decíamos que estamos centrados en la enfermedad, nos han formado para eso, y también Foucault ya decía que el saber médico olvida que la mayoría de las enfermedades, lo que ustedes han leído 50.000 veces, la promoción y la prevención en salud, que es casi como el sexo de los ángeles, ¿no? Dice, tenemos que tener medidas de promoción de salud. Muy bien, ¿cuáles? Cuando uno dice, ¿de qué se muere la gente? A ver, ¿qué podrían decir ustedes? En primer lugar, bueno, entonces, estamos vacunando contra HPV en este país, con una incertidumbre absoluta de si va a disminuir dentro de 25 años la incidencia en cáncer de cuello uterino, que tiene 2.200 casos anuales, y sin embargo nos importan poco 8.500 muertes
en accidentes de tránsito. Digo, nos importan poco porque ustedes no van a encontrar en todo el portal del Ministerio de Salud ni siquiera una estrategia del orden de lo comunitario para, ni la señalización, por ejemplo, que era la dirección de tránsito, digamos, para encontrar semejante cosa. Entonces, el concepto epidemiológico de salud-enfermedad depende de esta mirada. ¿Dónde nos paramos? ¿Qué promovemos? El otro problema que tenemos es que estamos en un escenario político, en un escenario global, donde pasan algunas cosas que van a hacer que lo que nosotros pretendemos, que es usar racionalmente nuestras decisiones terapéuticas o clínicas, sean o no un fármaco, pero estamos hablando de fármaco, a mí me toca hablar de eso, podría ser el test prenatal que decía Víctor. Bueno, ¿lo pido o no lo pido? Un gen BRCA1 o BRCA2, lo pido, ¿y después qué hago? ¿Hago la gran Jolie? Y si me informan un riesgo en los términos que decía, ¿qué decisión? Y el sistema sanitario, ¿qué recomienda? Con respecto a lo de Víctor, nosotros tenemos tres problemas. El que genera un test de investigación genómica es un señor que vende un producto. Ese señor que vende un producto se puede llamar Roche, Novartis, etc. Y vende un producto que ese test trata de identificar algunos de los genes que él mencionó como predictor de la respuesta a un tratamiento o como detector del riesgo, que es lo que él dijo claramente. Ahora, tenemos entonces el señor que genera la evidencia es el que vende el producto y que además nos vende la solución para el problema. Entonces tenemos que tener un pensamiento crítico muy fuerte para que, como Víctor decía, y él es una autoridad internacional en esto, no pidamos de más y pensemos para qué pedimos, porque si no va a haber decisiones. Ahora, no esperemos que en Argentina el sistema de salud nos ayude a tomar esas decisiones. Entonces, por eso empecé por acá con este recorrido. Ahora, fíjense lo que nos pasa. En 1978, donde éramos jóvenes nosotros, en Alma-Ata se había definido que en el año 2000 iba a haber salud para todos. Bueno, no hay salud para todos. Hay 3.000, la mitad del planeta no accede a vacunas de 40 o 50 años de evidencia de beneficios, para decirlo fácil. La mitad del planeta. En segundo lugar, pasamos de la Organización Mundial de la Salud, que parecía ser un noble ente que juntaba ministros de 150 países para estas decisiones, a la Organización Mundial de Comercio, que lo que nos pide claramente es apertura de fronteras, desregulación, liberación económica o desregulación de mercados, para que los mismos productores de tecnología tengan el escenario que ellos buscan. Entonces, ¿qué pasó desde el año 1990? Tomé 2012 en ese momento, y lo que pasó es que la OMS misma dice, primero, salud para todos no hubo, bien, ya sabíamos. Segundo, desde que en 1993 el Banco Mundial dijo hay que abrir fronteras, desregular, van a bajar los costos, disminuyó el acceso a la salud, se encareció el acceso a la salud, y básicamente se produjo una gran concentración de productores de tecnología que hoy se organizaron en 5 o 6 grandes holdings, ¿sí? Glaxo ya no es Glaxo, es GlaxoSmithKline. Y antes había algo que se llamaba Wellcome adentro y quedó ahí. Y Parke Davis no existe más. Pero Pfizer se quedó con Parke Davis, con ELEA en Estados Unidos. Y así vamos a llegar que estamos con 3 graves problemas, que es lo que esta agenda trata de resumir. La primera es que hay una aceleración de innovación tecnológica eminentemente comercial. Esto quiere decir, hay un señor que vende algo, un test genético de predicción de respuesta a tratamiento, o al mismo tiempo vende el mismo fármaco vinculado al mismo test, o el señor que vende un medicamento y viene otro señor, o él mismo con otro nombre y dice, bueno, yo tengo la patente de omeprazol, pero bueno, yo voy a tener rabeprazol para cuando se me termine la patente de omeprazol. Eso se llama AstraZeneca, por ejemplo. Entonces quiere decir que esa empresa hace 30 años se adueñó del estómago nuestro y generó hábitos bastante complejos en términos de la práctica clínica, qué decisiones tomamos. Es decir, parece que la gente toma omeprazol como del mismo modo que toma decisiones políticas, más o menos. Entonces, estamos en problemas por los productores de tecnología, por las políticas de mercado,
por la absoluta funcionalidad de los funcionarios que el mismo mercado determina estén a cargo de los organismos que son importantes. Esto hay que decir. Pues nosotros tenemos un grave problema en la calidad de los funcionarios que toman decisiones. Y tenemos un grave problema histórico que atraviesa a todos los gobiernos. Y digo, con conocimiento de causa, a mí me tocó trabajar en IOMA en los años 90, cuando Musi era ministro de Salud y había sido echado del IOMA como prestador de servicio. Y había sido echado como prestador de servicio en una causa que había documentado prestaciones no realizadas a afiliados del IOMA, que están en todos los diarios, esto lo pueden leer donde quieran. Pero era el ministro de Salud, y sigo siendo el ministro de Salud. ¿Se entiende lo que digo? Y pongo el ejemplo de Musi. Que Mansur sea gobernador es un atentado a la inteligencia, en primer lugar, de los tucumanos. ¿Cuál fue el primer acto de gobierno de Mansur? Ir a Ezeiza a buscar Tamiflu. Ir a Ezeiza a buscar lo que no tiene ninguna utilidad en una pseudo pandemia como la que tuvimos. Entonces, tenemos problemas de mirada, tenemos problemas en la toma de decisiones, tenemos problemas con estos actores que son grandes y pesados y nos condicionan las decisiones. Y queremos uso racional. ¿Vamos bien hasta acá? Tenemos otro problemita. Omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, victorprazol, y seguimos, ¿sí? ¿Saben lo que es un blockbuster? En una época, cuando yo tenía una videocasetera, era... No somos tan viejos. Se ríen, pues eso te da idea que no son tan jóvenes también. Era un videoclub, ¿digo bien? Bueno, un blockbuster es cualquier producto que entre a un mercado y venda $1.000 millones el primer año. O sea, se llama blockbuster, producto estrella. O sea, algo que de la nada recaudó 1.000 millones en verde es algo a considerar. El primer año de venta de omeprazol en el mundo generó 2.400 millones de dólares. El medicamento que cambió inicialmente la historia del SIDA, que se llamó Stabudina, inventado en Yale por un investigador básico muy prestigioso, fue vendido a Bristol Myers Squibb en $5 millones la patente de la universidad al laboratorio. Y de esos 5 millones de dólares a la familia del investigador, que llega a su tataranieto más o menos las utilidades. El primer año de venta de Stabudina recaudó unos 2.800 millones de dólares. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué una universidad que investigó no hizo la etapa clínica, que es la que le hubiera dado a esa universidad un usufructo colectivo de una invención? ¿Se entiende lo que digo, no? Bueno, cuando hoy miran los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, que eran muy prestigiosos, uno encuentra ahí una buena explicación de parte de los problemas que tenemos, porque los formadores de opinión, los que capacitan a los médicos para prescribir, hoy están vinculados a estas empresas explícitamente. Tuvimos la pseudopandemia de gripe A, 5 años después motivó que Margaret Chan, presidente de OMS, dijera que efectivamente se trató de una pseudopandemia, y todo el comité que recomendó lo que recomendó en gripe A dijo que sí, que ellos trabajaban para Glaxo y para Roche. Pero 5 años después, hoy siguen estando en el mismo comité las mismas personas. Y ni siquiera les pedimos que declaren intereses de conflicto, algunos por lo menos. ¿Estamos en ese escenario? Sí. Y Pablo Torres quiere que hablemos de uso racional, está loco. ¿Estamos cada vez más enfermos? ¿Qué piensan? Ella mueve la pierna, por ejemplo. Puede ser algo... es algo a observar, por lo menos. Las dos cosas, la pierna y que la mueve, las dos cosas. A ver, hay un concepto que se llama disease mongering, o lo que es lo mismo, el selling sickness, que es vender enfermedades. ¿Sí? Esto está descrito en revistas muy serias. Esto es del British Medical Journal, una de las pocas revistas que no ha vendido el alma al diablo. ¿Y qué define esta práctica?
medicalización bajo la forma de invención de enfermedades, síntomas leves e inespecíficos convertidos en problemas de salud, una secuencia de las 4 bases convertida en enfermedad, cuando en realidad puede ser simplemente algo que expresa el fenotipo y no la enfermedad, no sabemos, montones de cosas. Bueno, fíjense, este concepto es, o inventamos deliberadamente enfermedades o exageramos síntomas y manifestaciones clínicas para convertir en enfermo a alguien que en realidad muchas veces lo que tiene es un proceso biológico. Por ejemplo, tengo colesterol, doctor. Afortunadamente, señora, estaría muerta si no. Tengo presión, afortunadamente. Tengo osteoporosis, estoy enferma. ¿De qué osteoporosis? No, señora, usted tiene un factor de riesgo de fracturarse. ¿Se fracturó? No. ¿Se cayó? No. No joda, señora. Tiene osteoporosis. Ahora vamos a ver qué hacemos con su osteoporosis. Lo que no tenemos que hacer es darle a la señora bifosfonatos, como hacen todos nuestros distinguidos colegas, porque si no tuvo una fractura previa, nadie demostró en la vida que el bifosfonato o el famoso Fosamax, para ponerlo en términos que todos reconozcan, evite la primera fractura, porque nadie investigó la primera fractura. Porque para investigar la primera fractura habría que tomar cientos de miles de pacientes y seguirlos muchos años para ver quién es el primer tonto que se fractura y ver si hay factores que lo determinan. Sin embargo, todo ese esfuerzo puesto en vender medicamentos para evitar un riesgo que no está demostrado, no lo ponemos para mejorar barandas, escaleras, recomendarle a la gente que no conduzca si toma psicofármacos, tener cuidado en la calle porque estamos frente a numerosa cantidad de pacientes que están medicados o que consumen alguna sustancia. En Alemania, la identificación de consumidores de benzodiazepinas disminuyó 3 veces la incidencia de fractura. Eso solo, como factor determinante de, ancianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero, no enfermemos a la gente que lo que tiene son algunas cosas que hay que atender, pero que no son enfermedades, incluida la pierna inquieta. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, ¿a usted les parece que la calvicie es un problema de salud? Bueno, está bien, yo me tendría que remitir hace muchos años atrás. Después uno lo asume, es así. ¿Qué produce acidez? ¿Hay algún médico acá? 3 había, 4. Bueno, ¿cuántas causas de acidez podemos definir rápidamente? 5 o 6 por lo menos. Y, claro, bueno, pero uno dice esofagitis, gastritis, duodenitis, úlcera, todo eso lo sabe todo el mundo. Ahora, si el señor tiene 50 años, sería bueno hacerle una endoscopía, porque en vez de bañarlo en omeprazol, por ahí le podemos diagnosticar tempranamente un cáncer de estómago, ¿sí? Entonces, estamos medicalizados y estamos en un escenario donde además la ANMAT nos hace el gran favor de registrar estos medicamentos sintomáticamente, ¿sí? O sea, ¿para qué está indicado el omeprazol? Para la acidez frecuente. Es maravilloso. Es decir, el patrón de uso más irracional que se puede pretender. Yo cuando voy a estudiar omeprazol, entiendo, tiene que tener una esofagitis grado 3-4, o tiene que tener una úlcera activa, o tiene que tener... Ahora, cuando ANMAT registra, dice, es para la acidez frecuente. Tome todos los días 1. Es maravilloso. No nos cuida la ANMAT. Permite, o permitimos, porque además nadie, salvo algunos locos que hacemos denuncia, permitimos que nos digan que si un paciente o una persona tiene una dieta insuficiente, le damos polivitamínico. Es maravilloso. A mí denme un bife, así, en el plato, digamos. ¿Alguien compró leche últimamente? Es más difícil prescribir leche que prescribir un fármaco hoy. Porque si yo quiero la Serenísima es fortificada, hay que definir varias cosas. ¿Tiene hierro o no tiene hierro? ¿Tiene calcio o no tiene calcio? ¿Tiene complejo B? Y si tiene complejo B, si es fuerte o si es débil. Y si además aporta o no esas cosas para cambiar la flora. La flora, la gata flora viene después, y entonces
un sachet de leche se puede convertir en algo imprescriptible. Entonces vos vas y decís, quiero Sancor, o quiero La Serena. ¿Sabés qué carajo estás comprando? Ahora, hay una tendencia a confundir medicamentos con alimentos. Eso es deliberado de parte de las dos industrias. Porque la industria de la alimentación se dio cuenta que lo que inventó la industria farmacéutica no lo ha logrado nadie en el mundo. Una vez me contrató el Ministerio de Economía de la Nación para que le explique, o le expliquemos un grupo, a los economistas cómo hace la industria farmacéutica para vender lo mismo a 7 precios distintos. Y la verdad fue el trabajo más fácil que yo tuve. Y le dije que es porque ustedes se lo permiten. O sea, digamos, con reconocer que es lo mismo y con tomar decisiones de Estado y con estimar costos, terminamos con esta historia de que el medicamento cuesta 10 centavos de dólar y se vende a $300.000. Son decisiones de Estado, porque hay que aproximar el medicamento a un bien social y sacarlo de un escenario estricto, un bien de mercado como está puesto. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, vamos mal hasta acá, pero digo, se entiende eso, quiero decir. Es viernes, sí, pero además, esta charla tiene un carácter propositivo, que es, nos vamos todos de acá y salimos de acá. Bueno, vamos, como es viernes, vamos a ver qué podemos hacer con el problema que tiene acá la señorita. Síndrome de pierna inquieta. Es un trastorno neurológico caracterizado por sensaciones desagradables en las piernas. Y no va a ser, si no se llamaría de pierna inquieta, se llamaría de hombro inquieto, si es de pierna inquieta, y un impulso incontrolable de moverse. ¿Vamos bien? Cuando se está descansando, esto es lo paradójico, digamos, ¿no? ¿Qué carajo uno mueve cuando tendría que estar tranquilo, ¿no? Y un esfuerzo además para aliviar la sensación. O sea, estoy tranquilo, sentado, empiezo a mover innecesariamente, ¿sí? Mal ahí, diría mi hijo más chico, mal ahí, y además quiero que esa sensación desagradable, porque muevo la pierna, desaparezca. Es imposible. 80%, quizá no sea su caso, sufren una condición más común conocida como movimiento periódico de una extremidad. O sea, ya es la pierna y algo más, seguida. Se ve que sigue. Prevalencia en los Estados Unidos, 12 millones de personas. Repito, prevalencia, 12 millones de personas. Etiología, obvio, obviously. Tratamiento, mire lo que... Hay una obra de teatro de Pirandello que dice 6 obras en busca de un autor, ¿no? Bueno, hay medicamentos en busca de enfermedades. Hay medicamentos y dueños de esos medicamentos desesperados por encontrar alguna enfermedad para ver si eso que tienen en la mano sirve para algo, porque hasta ahora no ha servido para nada recomendable, útil, verificable. Bueno, entonces, no sé qué ha tomado usted todavía, pero básicamente han usado desde morfina hasta el ropinirol, que es un medicamento desgraciado. Se inventó para el Parkinson, no sirve. Se le dio después a la ansiedad, no sirve. Y se le dio a la depresión y no sirve. Es una porquería, digamos. Pero bueno, acá miren. Esto que acabo de leer es del Instituto Nacional de Neurología de los Estados Unidos, del NIH, que son los institutos de salud. O sea que están las figuras más importantes de la medicina. ANMAT, ¿qué puede hacer? No puede dejar... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo Verónica va a estar así necesariamente agitada, digamos? Bueno, GlaxoSmithKline, dueño del ropinirol, que no se lo ha podido vender a nadie, lo sigue registrando como antiparkinsoniano, no sirve para nada, está demostrado. Hay medicamentos inútiles científicamente demostrados, eso es muy importante. Síndrome de pierna inquieta. Por la módica suma, miren, esto es viejo, era 348,85, hoy está más o menos en 800 pesos mensuales el tratamiento de la pierna inquieta, ¿sí? Vamos a ponernos más divertidos, porque es viernes, ¿no? Vos dijiste que era viernes, yo sabiendo que era viernes traje esto. Esa tapa es del British Medical Journal del 2005, ese es el volumen, y adolescentes, suicidio en Europa por paroxetina. Esto fue llamativo porque varios adolescentes consumiendo, vieron que ya le perdimos el respeto al anciano hace muchos años, ahora le estamos perdiendo el respeto a los jóvenes y a los infantes.
digamos, farmacológicamente hablando, ¿no? Es decir, a mí me hacen consultas de depresión en niños de 7 años, sin un diagnóstico además de estructura psicológica, sin un abordaje psicoanalítico o psicoterapéutico, y me están preguntando si está bien tomar la dosis de antidepresivo que le dieron. Estamos en problemas. Entonces, en el mismo momento que esa revista recomendaba, alertaba sobre la epidemia de suicidios, preguntaba ahí, en ese artículo, ¿usted se quiere sentir sexy? ¿Sí? Es una pregunta, digamos, pertinente para una chica. Además, miren en qué color está. Bueno, en aquellos, ustedes saben que existe el Viagra, digo, saben porque lo han leído, otros saben porque además de leerlo, saben, digamos, es así. El sildenafil, que fue la conversión de un efecto adverso en un beneficio clínico, más social que clínico, diría, porque clínicamente está muy mal estudiado. Está muy bien estudiado para hipertensión pulmonar y muy mal estudiado para la disfunción eréctil, que sería una indicación correcta para sildenafil. Viagra es el nombre comercial de sildenafil. ¿Vamos bien? Lo vende Pfizer. Bueno, ¿Pfizer qué dijo? Si tenemos esta cantidad, fue un blockbuster por 8. Es uno de los 3 medicamentos más consumidos del planeta de inclusión, ¿no? Hay 2 planetas. ¿Qué hizo Pfizer en 1998? Bueno, juntó, les cuento la historia así vamos más rápido. Hizo un congreso, primero, en Estados Unidos definieron la disfunción sexual femenina. Algo así como problemas de irrigación del aparato genital, algo así como cualquier disconfort, molestia, malestar, insatisfacción, facilísimo de medir. Ciencia es medir, no hay ninguna otra cosa que no sea, la definición de ciencia es medir. Podemos medir bien, podemos medir mal, con objetivos nobles o pocos nobles, pero medir la insatisfacción femenina y suponer que un vasodilatador se la va a resolver, Víctor, es menospreciar, digámoslo. Claro, la vieja, bueno, y ahí empezamos con todas las excusas y razonablemente. Entonces, ¿qué pasó con el Viagra femenino? Se llama, flibanserina. Hicieron estudios clínicos, dijeron, bueno, si esto realmente en un ensayo clínico demostramos que la mujer mejora su desempeño sexual, o sea, baja este nivel de poca actividad y de deseo, lo mejora, perdón. ¿Qué pasó en el primer ensayo clínico? El medicamento se llamaba Girosa, fue rechazado por la FDA porque dentro del ensayo clínico el 15% de las mujeres abandonaron el estudio por depresión, desvanecimiento y fatiga, que para el objetivo de tratamiento no era muy bueno, digamos. ¿Qué te pasa, querida? No, ahora estoy fatigada. Antes no tenía ganas, digamos. Antes estaba mejor, no tenía ganas. Ahora estoy... Entonces, Pablo Torres y Alames quiere que hablemos de uso racional de medicamentos en un escenario de medicalización como práctica social. Y ustedes que saben más de prácticas sociales que yo, este proceso supone cambio de hábitos, forma de vida, expectativas. Digamos. Esto de el mercado tiene una solución para cada problema que genera es maravilloso. Es maravilloso. Fíjense esto. El manual de estadística llamado DSM-5. El DSM-4 había un psicólogo por acá, ¿sí? Es la clasificación de enfermedades mentales. Bueno, ustedes vieron que históricamente decíamos, no, el paciente tiene una depresión mayor. Si hay un trastorno depresivo mayor, eso era un cuadro psiquiátrico, merecía probablemente un tratamiento farmacológico. Bueno, ahora la nomenclatura cambió. El duelo normal ya define depresión. Se murió alguien, un ser querido, una mascota. La FDA de Estados Unidos tiene aprobado la paroxetina, ¿se acuerdan del suicidio de adolescentes? Para la depresión postvacacional. No jodamos. Vos te vas, lo pasás bien. O sea, siempre lo pasás bien.
porque si fueron insoportables las vacaciones ya volvés, o si fueron buenas, fueron buenas. Entonces, cuando volvés te deprimís. Podés tomar unos comprimidos de paroxetina unos meses, hasta que te vas de vacaciones de nuevo, supongo. Trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad en los niños. Se bajó de 12 años el dintel para hacer diagnóstico a 6 años. Eso no es otra cosa que duplicar mercado, nada más que eso. Víctor habló de la diabetes. Todavía no sabemos cuáles son los beneficios de haber bajado de 140 el valor de glucemia a considerar en 2 registros consecutivos como anormal a 126. Lo único que sabemos hasta ahora es que con 126 tenemos más diabéticos que con 140. Pero habiendo pasado casi 20 años de esto, nadie le interesó investigar si efectivamente esto ha generado algún beneficio en la salud. Lo que sí ha generado notables beneficios, ¿en qué? En todo lo que el mercado ofrece para la diabetes. Bueno, la medicalización, esa es el British Medical Journal del 2005, esa era la ilustración de la medicalización. Me parece que es muy clara. En ese momento, cuando yo hacía este Power, mi hijo Aristóteles, tengo un hijo que se llama Aristóteles, porque llamarse Constantino es pesado, les aviso. Tenía unos 7, 8 años, vino y me dijo, pero viejo, no, papá, me dijo, ahora me dice viejo, los caramelos vienen igual que los medicamentos. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, mira, entonces había ido a comprar estas pastillas y había un blister de ibuprofeno en mi casa y miró, y los caramelos, hay farmacias que se llaman Sweet que venden golosinas con forma de medicamentos. En Palermo hay una, les aviso. Mientras tanto tenemos enfermedades olvidadas. Chagas, leishmanias, esquistosomiasis, malaria, paludismo. La ciudad de Buenos Aires tiene una tasa de tuberculosis multiresistente cercana al 3,5%. 5% es alarmante, 3,5% es casi alarmante. Esto quiere decir que no nos estamos ocupando de las cosas que importan. Datos de Chagas, 20% en Bolivia, 1,3% en Brasil, 5 al 10% en Argentina. En Argentina hay 3,5 millones de chagásicos. Paludismo. Para la industria y el mercado son enfermedades no rentables. Entonces, no esperemos de allí soluciones. Pero nuestros funcionarios siempre están ocupados en otra cosa. Claro. Ahí el British Medical Journal graficó lo que es un congreso médico. El título era Educación médica continua, estamos en problemas. Digamos, si vamos para esto y cuando volvemos no nos deprimimos y empezamos a prescribir, probablemente hagamos lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Ahora bien, ¿cómo nació el sistema de salud? Porque en toda mirada y todo abordaje hay una ética implicada, ¿sí? En Argentina, los que trabajan en hospitales, los hospitales surgieron de la caridad pública, de la caridad de las damas de beneficencia. Y fueron hospitales para pobres. Parece que la historia es circular, porque lamentablemente hemos vuelto a tener hospitales para pobres casi exclusivamente, lo cual es que hemos dejado de tener hospitales. Este es el problema. Entonces, pasamos a principios del siglo XX en esa mirada, cuando se produce la revolución industrial entre los 20 y los 40, aparece y nace la seguridad social, esto de cuál es tu protección, tu cobertura, quién te asegura el acceso en términos de derecho, además. En los 50 a los 70 tenemos la definición de OMS, ¿se acuerdan? Completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Era un estado benefactor el que pretendíamos.
En los 80, 90, el neoliberalismo nos dijo que en realidad hay que tener sistemas segmentados como el mercado entiende, y eso explica por qué las prepagas tenían poblaciones sanas a las que le cobraban mucho dinero para darle prestaciones con otra hotelería y quizá con alguna otra complejidad, y mientras tanto la seguridad social de obras sociales sindicales o el propio Estado siguen financiando la carga de enfermedad, que es en realidad de lo que alguien se tiene que hacer cargo. ¿Qué hacemos con los diabéticos con complicaciones? ¿Qué hacemos con los hipertensos con complicaciones? Etcétera. El desafío del siglo XXI es esto: protección social como derecho ciudadano. ¿Quién lo tiene? Canadá, Australia, Alemania, el Reino Unido, España, Italia, Suecia. La mitad de la población norteamericana, la mitad de la población norteamericana, porque la otra mitad tiene prepagas. ¿Le suena? Nosotros venimos de Europa y miramos al norte, ¿no? Somos bastante así, o estábamos acá y miramos al norte. Entonces, para hablar de uso racional de medicamentos o de cualquier recurso, podría ser uso racional de la diagnóstica, de la genómica, digamos, de las pruebas genómicas que hoy tenemos. Uno tiene que entender dónde está, en qué país está y en qué sistema de salud. En el mundo hay dos modelos, y la Argentina, digamos, para decirlo claro. Hay un modelo que es de seguro. El modelo de seguro que dice, bueno, están asegurados colectivamente por el Estado o están asegurados colectivamente por la seguridad social, porque trabaja, porque tiene un empleo formal, o está asegurado porque se ha comprado un seguro, y hay una serie de prestadores públicos y privados que tienen que cumplir una serie de pautas, normas, planes, estrategias para responder a la promoción, la prevención, la asistencia y la recuperación de la salud. ¿Se entiende? Es un modelo de seguro, lo tiene Canadá. Pero Canadá tiene absolutamente pautado, no espera que los prestadores decidan nada. Canadá dice, hay que hacer la prueba prenatal en estas condiciones. Y cuando los resultados sean esos que a vos te preocupan, las recomendaciones van a ser estas. Y la paciente, la pareja, va a definir y va a resolver. Pero hay alguien que está cuidando que le den esa información. Que no es lo mismo que leer si Angelina Jolie se hizo una mastectomía bilateral, un BRCA1, un BRCA2, ya sabemos qué tenemos que hacer. ¿Se entiende lo que digo, no? Después hay países que tienen sistemas de servicio. Esto quiere decir que el Estado garantiza todo el sistema. Lo tiene el Reino Unido y es de referencia, lo tiene Francia y es de referencia, lo tiene España y lo tiene Italia, ¿sí? Fuertemente España, con problemas, con tensiones, con montones de problemas. No existe ningún país del mundo, de los más desarrollados, los más capitalistas y en los que residen los mismos productores de tecnología, que permita que un médico, un bacteriólogo, un bioquímico, un anestesiólogo, un técnico en anestesia, una instrumentadora, trabaje en 3 lugares a la misma hora. ¿Se entiende lo que digo? En medicina, en el mundo serio, se opta. Se trabaja en público, se trabaja en privado, se trabaja en instituciones, se trabaja 8 horas. Se estudia, se pasa a sala, se discute, se normatiza, se protocoliza. En ese escenario, yo les voy a decir ahora cómo se hace uso racional de medicamentos, que es muy fácil, miren. Esto lo pasamos rápido. Esto miren. Ahí lo que ven es, básicamente, ¿qué medicamento les gusta? Esto es interesante. ¿Saben lo que es el enalapril? ¿Lo han oído? Sí, es un antihipertensivo y tiene montones de beneficios adicionales que hemos encontrado después. Cuando el enalapril no se conocían sus beneficios, alguien se lo dio a 2 especies de animales distintos para evaluar si probablemente tuviera algún problema de mutagénesis, que explicaba Víctor, o de carcinogénesis. Superada esa instancia, en animales de experimentación, viene una etapa de investigación que es la etapa 1, que es la etapa donde se expone a humanos
sanos, voluntarios, presos y estudiantes de medicina, esos son los voluntarios en general, ¿a qué? A una primera administración del fármaco. Es un ensayo clínico, puede tener 20 personas, algo que después lo pueden tomar cientos de millones de personas, y verificamos pocas cosas ahí. Después pasamos a una etapa 2, donde vamos a ver la enfermedad para la que estamos postulando este medicamento. A ver, estos ya son 300 hipertensos, pero así, grueso, alto, rubio, bajo, gordo, ¿sí? Solo que sean hipertensos. Y vemos si le baja la presión. Y lo que miramos después es si le baja la presión con 10 miligramos, y si cambia si le damos 20. Y si le damos 30, y entonces hacemos una especie de rango de dosis. Después pasamos a otra etapa, que es donde ajustamos ya hipertensos, clasificados, estandarizados, estratificados, maravilloso. Una vez que superamos esto, esto se vende, ¿sí? O sea que hay medicamentos que entran al mercado sobre los que sabemos algo de sus beneficios, muy poco de sus riesgos, ¿sí? Vieron que todo el tiempo estamos retirando medicamentos, catástrofes, etc. Hay un señor, la FDA, la Agencia de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, fue muy prestigiosa entre 1967 y 1990, porque la dirigió Meyer, que fue un gran director de FDA, ajeno a los intereses de los laboratorios, detestado por los laboratorios. La FDA, ¿saben cómo nació? Con una copia de la ley Oñatidia. ¿Está claro lo que digo? En el año 63 Argentina sacó una ley de medicamentos, ley Oñatidia, que fue de referencia para muchos países. En el año 67 la FDA tomó ese modelo, y en ese modelo, ¿qué pedía? Pedía que si un medicamento probaba beneficios, alguno que sucediera a probara mayores beneficios. Si no, empezamos con el chiste omeprazol, rabeprazol, plantoprazol. ¿Se entiende lo que digo? Entonces Meyer, que dirigió 25 años la FDA, se jubiló y dijo: yo no puedo haber escuchado a la industria farmacéutica 25 años de mi vida y irme a mi casa y no aportar algo a la ciencia. Yo quiero aportar algo científico. Entonces él describió el factor Pinocho. Entonces, eso está tomado del libro, de la revista de Farmacología Clínica y Terapéutica, que es la más importante del mundo. Entonces él dijo: yo cuando venían a presentarme una nueva molécula y a un nuevo medicamento, yo me lo imaginaba Pinocho, dice. Entonces me decían, bueno, dice, la aspirina baja la fiebre, y yo me lo imaginaba con una nariz cortita, ¿sí? Y cuando me decía que la aspirina disminuía el riesgo de cáncer, yo lo miraba con una nariz muy larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me estaba diciendo no era lo que yo estaba viendo en lo que habían estudiado, investigado. Entonces, registramos medicamentos para una indicación, después lo usamos para todas las indicaciones que entre la promoción, los sobornos, porque los incentivos, los economistas hablan de incentivos, pero son sobornos. Cambiar prescripciones por medicamentos es un acto de corrupción explícita, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, miren esta droga, la gabapentina, por ejemplo. Transcurrido 15 años, el uso aprobado era responsable de esta cantidad de ventas. Y miren dónde estaban los usos no aprobados. O sea, una vez que entró al mercado, como bien vimos, esto es muy claro, ¿no? Alguien oculta a un paciente y hay un agente de propaganda que oculta al médico. Oculta, le habla, le ofrece, le convida, lo convoca, lo invita, lo degrada, lo reduce a un interés. Todas valen. Causas de muerte en el mundo occidental. Primera, enfermedades cardiovasculares. Segunda, cáncer. ¿Vamos bien? Tercera, error en medicina. Cuarta, uso de medicamentos. Si uno suma el error en medicina y el uso de fármacos, la tercera causa de muerte es prescribir fármacos en las condiciones que lo hacemos, con las decisiones que tomamos, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, ¿qué sería el uso racional de medicamentos?
es prescribir cuando corresponda un fármaco, ¿sí? Solo cuando corresponda un fármaco, porque no hay ningún fármaco que baje la presión arterial más que la reducción de la sal de la dieta y realizar actividad física. El tema es que algunos pacientes requieren, además de reducir la sal de la dieta y hacer actividad física arreglada, un fármaco. Tiene que estar destinado al problema de salud para el que fue evaluado. O sea, si yo lo registro para insuficiencia cardíaca, no sé si es un buen antihipertensivo, sé que es bueno para la insuficiencia cardíaca. ¿Está claro lo que digo? Tiene que ser usado en la dosis correcta. ¿Ustedes ven mucho consultar a los médicos las dosis? ¿Ven a muchos médicos leer cómo administrar las cosas? ¿Ven en hospitales apelar a los protocolos para ver cómo se administran? Por suerte tenemos una enfermería que tiene un sentido más de implicación y de responsabilidad en qué le voy a administrar, porque además lo va a hacer. Entonces, uso racional, un fármaco cuando corresponda, para el problema que fue investigado, a la dosis correcta, por el tiempo que sea necesario, a un riesgo controlado. Beneficio o riesgo. No me hago el test. Probabilidad de Down, 1 en 450. ¿Qué hacemos? 1 en 20 es fácil, pero 1 en 450, ¿para qué lo hicimos? A un costo razonable. Argentina es de los pocos países del mundo que no analiza, discute, regula, directa o indirectamente, el precio de medicamentos. Y Argentina, para que haya uso racional de medicamentos, tendría además que discutir cuáles son los beneficios clínicos que razonablemente los sistemas de salud deben atender. Porque yo pregunto, que un paciente con un cáncer de pulmón en un estadio 4 requiera unos 450.000 pesos para estar medicado y lograr como beneficio un tiempo al agravamiento de 12 a 16 semanas, ¿es un costo razonable? ¿Se entiende lo que digo? La otra pregunta es, ¿los pacientes saben claramente cuáles son los beneficios que esperamos de los tratamientos que les prescribimos? ¿Los pacientes reciben señales de alarma por efectos adversos ante un tratamiento? ¿Ustedes ven mucho hablar al médico explicándole todo lo que debe hacer con lo que se va a tragar? Sí, y a él le encanta que le pongan la consulta 20 minutos porque él hace 2 en 20. Promedio, digamos, ¿no? Hay médicos que trabajan esforzadamente, cada vez más esforzadamente. Hay población hospitalaria de médicos que se rompe el traste trabajando y son cada vez menos. Y tenemos, naturalmente el sistema le ha dejado a los médicos, a los productores de tecnología. Nadie renuncia al sueldo de hospital, todos lo cobran, pero hay una estafa tolerada, sistemática, absolutamente vergonzante de profesionales. La otra vez me invitaron al Hospital Castex, al Perón de San Martín. Bueno, llegué con el auto, tenía que estar 9:30, llegué 9:15. Dije, ¿dónde voy a estacionar? 9:15. Le pregunto al señor, ¿dónde puedo ir a estacionar? Me dice, pase, venga acá. ¿De dónde va? Al hospital. Y venga, me dice, ¿dónde va? Playa estacionamiento 9:15, la mitad vacía. Me fui a 11:30, toda vacía. Entonces, si nosotros no sinceramos estas cuestiones, si no reclamamos como comunidad en la interdisciplina, si además nos interesa la salud, decisiones de fondo con estas cosas, sí, podemos hablar, esto corresponde, esto no corresponde, pero, insisto, si no hay una reforma del sistema de salud que incluya el recurso humano, quiere decir que el enfermero, el médico, el bacteriólogo, el psicólogo, el administrativo del hospital, el bioestadístico, el informático, tengan un compromiso pactado, pautado, de trabajo, ordenado, remunerado apropiadamente y preferentemente en una institución, vamos a estar en problemas. Porque además, como ciudadanos, dependemos de quién está de guardia, dependemos a qué servicio caímos, dependemos de qué día de la semana es. A mí me preguntan,
en La Plata, yo vivo en Monet. ¿A dónde voy? ¿Qué día es? ¿Emergencia, guardia? Sí, te digo honestamente. No, allá no, al diagnóstico no, hoy no, mañana puede ser. Y así. Yo me crié en el Hospital Rossi de La Plata. Entre el año 80 y estuve ahí 20 años. Yo mandaba hasta hace 5 años a todo el mundo al Hospital Rossi. Ahora no lo puedo mandar. Entonces no lo puedo mandar porque el Hospital Rossi desapareció. El San Juan de Dios pelea algunas cosas, mantiene algunas cosas. Conclusión, solo habrá uso racional de cualquier intervención en salud si además tenemos pensamiento crítico y nos prestamos a prácticas que sean de una ética de lo solidario, de lo colectivo, de lo que privilegia al conjunto, desafectada de los intereses comerciales. Yo hago auditoría en oncología, por eso le preguntaba a Víctor lo que le pregunté. Hace 25 años conozco todos los oncólogos del país. Solo conozco 2 oncólogos que hablan con el paciente y la familia sobre los beneficios y los riesgos que esperan con cualquier decisión, sobre la certeza o la incertidumbre de cualquier tratamiento. Y veo un encarnizamiento terapéutico de pacientes que a días o semanas de morir están tramitando tratamientos de 600, 700 mil pesos. Entonces, estamos en problemas, pero es bueno saberlo, aunque sea viernes, y además podemos resolver pierna inquieta, que no es poco. Muchas gracias.